Que el Señor Jesús les bendiga una vez más. Queremos en esta hora tomarnos un tiempo muy importante para hablar acerca de un tema que se vuelve un tema de carácter básico en la Iglesia de Cristo. Un tema que estudia a la Iglesia de Cristo en sus diferentes etapas, la historia, las comparaciones, quién es la Iglesia de Cristo, y estamos abordando el tema de la eclesiología. ¿Qué es la eclesiología? Es esa rama que se encarga, como su nombre lo dice, de estudiar la Iglesia. Hoy queremos hacer un poco de historia para que por medio de esta información los cristianos que nos encontramos esparcidos en el mundo entero tengamos solidez, tengamos fundamento y conozcamos quiénes somos y cuál es el propósito por el cual estamos aquí. Quisiera yo preguntar, ¿cuál es la historia de la Iglesia? ¿De dónde viene la Iglesia? ¿Por qué estamos aquí? Hay tantas contradicciones en este mundo. Hay tantas corrientes, tantas ideas. Algunos dicen una cosa, otros osan hablar otra cosa. Sin embargo, lo importante no es lo que diga el hombre, lo que diga el ser humano. Lo importante es el fundamento que está en esta Sagrada Escritura. Haciendo un poco de historia de la Iglesia de Cristo. ¿Cuándo nace la Iglesia de Cristo? ¿En qué momento inicia la Iglesia de Cristo? Que quede claro, la Iglesia no es el producto de una casualidad. La Iglesia no es el producto de una filosofía humana. La Iglesia somos el producto del propósito divino que nace en la mente y en el corazón del Creador. Pero la Iglesia nace en la cruz del Calvario, en el año 33 de nuestra era, cuando Cristo estaba muriendo. Si nosotros abrimos la Escritura, vamos a observar que en el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 21, la Biblia dice que Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios extrajo, tomó del hombre, dice la Escritura que hizo una mujer y trájola a Adán. Y cuando Adán miró a esa mujer tan hermosa, Adán expresó y dijo: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y entonces la Biblia dice que de la costilla que Jehová Dios sacó de Adán, hizo una mujer física, la cual Adán le llamó Eva. ¿Por qué tomo esta comparación? Porque no es su servidor el que hace esta analogía, sino la bendita palabra de Dios. El apóstol Pablo, en la carta que escribe a la iglesia de Corinto en el capítulo 15, expresa claramente, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 45, y es un versículo muy interesante, porque el apóstol Pablo expresa diciendo las siguientes palabras: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán en ánima viviente, el postrer Adán en espíritu vivificante. Pablo está diciendo que hubo un primer Adán, pero también nos agrega y dice, pero hay un postrer Adán, hay otro Adán además de aquel. En aquel Adán, dice la Escritura, todos mueren, pero en este postrer Adán hay vida, hay vivificación. ¿Quién es el postrer Adán? A Jesús se le llama el postrer Adán. Él es el postrer Adán. ¿Y qué relación tiene Adán con Cristo Jesús? Vaya manera de comparar el apóstol Pablo. Sabiamente, movido y guiado por el Espíritu Santo, él hablaba. Porque así como Adán cayó en un sueño profundo, también el Señor Jesús un día cayó en un sueño, pero no fue catalepsia como algunos le llaman, fue el sueño de la muerte. La Biblia dice que el costado de Adán fue abierto, también el costado de Jesús fue abierto.
Y de la costilla de aquel Adán en ese huerto del Edén, dice la Biblia que fue formada una mujer física llamada Eva. También de ese precioso costado, de ese costado que fue abierto del bendito Maestro de Galilea, ese costado que fue abierto, también nació una mujer. Pero no sería una mujer física, sino sería una mujer espiritual, la cual llevaría por nombre Iglesia de Cristo. Es por ello que nos paramos afirmando que podemos expresar con toda franqueza y certeza que la Iglesia somos el producto del sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros somos el producto de ese costado que fue abierto y por eso estamos aquí. Nosotros somos la Iglesia de Cristo. Muchos hablan diciendo, muchos han expresado diciendo, es que algunos están equivocados porque son la iglesia que fundó Pedro, son la iglesia que fundó Cristo, son la iglesia que fundó fulano de tal. Sin embargo, nosotros respetamos y bendecimos la vida de quienes así piensen y crean. Pero más allá de lo que el hombre pueda pensar o creer, hay un fundamento bíblico. En San Mateo capítulo 16, en el versículo 13, Jesús, teniendo un diálogo con sus apóstoles, con sus discípulos, un día les expresó, y dice la Escritura, y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, otros, Jeremías o algún profeta. Y él les dice, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y Jesús hizo esa pregunta. Pero uno de sus discípulos, y Jesús lo afirma perfectamente, dice, y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en el cielo. Pero el versículo 18 es un versículo en el cual muchos han perdido el fundamento bíblico, porque muchos creen que Jesús le estaba diciendo a Pedro, Jesús le habló y le dijo, mas yo también te digo, tú eres Pedro, pero tiene una coma. Y después Jesús volteando a su propia persona, hablando de él mismo, estaba expresando diciendo, tú eres Pedro, pero Jesús hablaba de sí mismo y él decía, y sobre esta piedra. No hablaba de Pedro, no hablaba de su discípulo, hablaba de sí mismo. Tú eres Pedro, pero sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Jesús hablaba de que Él era la roca, de que Él era la piedra. ¿Y por qué decimos esto con firmeza? Porque el mismo apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 19 y 20, lo expresa claramente. Efesios capítulo 2, versículo 19 y 20, dice la Escritura, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos en Dios. Versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Cristo misma. El apóstol Pablo está aclarando y está diciendo, la piedra principal, la roca en la cual está edificada esta iglesia, no es Pedro. Sí, ellos tienen un fundamento, los llamados, los que son llamados a ministerios apostólicos, proféticos, tienen la responsabilidad, tenemos la responsabilidad de llevar las riendas, de tener el fundamento, de sostener ese fundamento.
pero la piedra en la cual está cimentada la iglesia es Cristo Jesús. Él es la piedra del ángulo, Él es la roca inconmovible. Por lo tanto, queremos invitar a la iglesia de Cristo a que nos mantengamos firmes en la roca, que no nos desviemos del propósito, pues si nuestra casa está fundada sobre la roca, vendrán vientos, vendrán ríos, vendrán tempestades, pero esta casa, esta iglesia, este edificio seguirá firme y seguirá en pie. Si la iglesia estuviera fundada en Pedro, como lo dijo Gamaliel, ya se hubiera desvanecido, pero la iglesia está fundada en Cristo, y por cuanto es del Señor, nada ni nadie la podrá detener, no nos podrán derribar, porque Cristo es la piedra del ángulo. Queremos bendecirles en el nombre del Señor y dejarles este pequeño mensaje. Somos la iglesia de Cristo, fundada en Cristo, cimentada en Cristo, de Cristo y para Cristo. Que el Señor les bendiga y la paz de Dios reine en sus corazones.